Bien, buenos días. Vamos a iniciar con nuestro tema que son las manifestaciones culturales incaicas. ¿De acuerdo? Los principales avances artísticos de los incas se dieron sobre la base de lo acumulado, desde las fases formativas de la civilización andina, es decir, desde la aparición de las primeras culturas peruanas, Chimú, Chincha, etc., los incas realizaron una síntesis de su cultura, el arte, la ciencia y la técnica. No obstante esta continuidad cultural, el pueblo quechua bajo la administración de Tahuantinsuyo produjo los siguientes aportes memorables. El arte siempre fue de carácter anónimo, es decir, no se destaca el esfuerzo individual del artista, sino el trabajo colectivo de las comunidades involucradas en una u otra forma artística. Visualizamos el primer aporte. Arquitectura. ¿Cuáles eran las características? A ver, primero, la simplicidad severa, es decir, sencilla, carente de adornos, de decoraciones, a la vez que se distingue también por la armonía. Esto es por la simetría en su conjunto y en sus partes, es decir, se observa, se distingue armonía, proporción entre las partes de un edificio y su conjunto. Otro punto importante, la solidez y su imponencia. ¿De acuerdo? Mayormente tratándose en la parte sierra, donde se empleó la piedra. Los monumentos de la costa, levantados en base a adobes, no han resistido los rigores del tiempo. Otro que predominó en las construcciones fue la base rectangular, con muros ligeramente inclinados hacia atrás, con el objeto de darle solidez y fijeza. Otro punto importante acerca de la característica arquitectónica fue las finas piedras de los muros incaicos, que encajan a la perfección entre sí, sin la necesidad del uso de argamasa o de algún elemento muy parecido al cemento. El conjunto parece hecho de una sola piedra, de una sola pieza, como se puede visualizar en esta imagen, ¿no? Como las piedras encajan perfectamente. ¿De acuerdo? Continuamos. Destacan tres tipos de arquitectura: la arquitectura civil, religiosa y militar. Vamos a visualizar la arquitectura civil. La máxima expresión de la arquitectura civil lo constituye el Palacio Real, sede del soberano incaico, fina, hecho con una piedra pulida. ¿Ok? También destacan los caminos, los puentes, los canales, acueductos y reservorios. Ahí podemos observar los andenes, ¿no? Forman parte de la arquitectura civil. Luego pasamos a la arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa se da mayormente en los lugares de Coricancha, levantados en el Cusco, dedicado al dios Sol. ¿De acuerdo? Ahí podemos visualizar Coricancha. Pero más adelante, con la aparición del virreinato, se erigieron iglesias. ¿De acuerdo? Continuamos. En el aspecto militar, corresponden a este estilo de arquitectura las enormes fortalezas, como también las ciudades fortificadas. La fortaleza más resaltante es la fortaleza de Sacsayhuamán, como podemos visualizar. Y aquí también destaca nuevamente cómo las piedras encajan perfectamente. Continuamos. Música de la cultura incaica. Primero, la poesía. La poesía en el Tahuantinsuyo se pueden diferenciar géneros o tipos, la cual estuvo fundamentalmente destinada a celebrar los grandes hechos guerreros y políticos. Además, la poesía también estuvo al servicio de la mitología y la transmisión de leyendas, tanto históricas como guerreras. Aquí podemos dar una clasificación de las poesías: épica, dramática, lírica y solemne. ¿De acuerdo?
En cuanto a la épica, estaba destinada a los grandes acontecimientos del Imperio Incaico, que estaba interpretada y difundida por los amautas, es decir, los profesores de los Yachaywasi. La poesía dramática encerraba un contenido profundo acerca de las raíces del ser humano. Era cultivada y difundida por los amautas, maestros y filósofos. La poesía lírica, la cual se caracterizaba por ser expresada con sentimiento, estaba difundida por los jarabicus. Los jarabicus eran personas que se dedicaban a expresar la poesía, muchas veces en público, ¿de acuerdo? Luego tenemos la poesía solemne, caracterizada por su matiz religioso y casi místico. Algunos casos estaban destinadas a celebrar o conmemorar hechos, ¿de acuerdo? Muchos de estos hechos eran dolorosos. Habían cantos épicos o de guerra ejecutados para espantar con bravura a sus enemigos, pero también hubo formas de expresión muy románticas, de las que son descendientes los yarabíes, ¿de acuerdo? También destaca la música. En el Tahuantinsuyo, la música estuvo relacionada con la danza y con la poesía. Fue un pueblo que se caracterizó porque expresaba sus estados de ánimo a través de la música. La música incaica estaba considerada, según los historiadores, como la más completa y más avanzada a su tiempo. Ahí podemos visualizar los elementos que se utilizaban, los instrumentos que se utilizaban en la música, los instrumentos de viento, de percusión. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. La pintura y textilería. La pintura. Los incas ordenaron representar su historia en tablones pintados con figuras simbólicas para rememorar hechos históricos y así puedan ser reconocidos y ensalzados. También dentro de la pintura podemos visualizar los queros que eran pintados con figuras geométricas, zoomorfas o antropomorfas. En cuanto a la textilería, durante el clasismo andino finalizado con los incas, los vestidos hechos de tejidos de diferentes calidades fueron expresión de diferencia social. Muchos de estos vestidos tenían ciertos matices. Habían ciertos tipos o clases de tejidos. Tenemos el cumbi, que era elaborado en base a la lana de la vicuña. Era la vestimenta de la nobleza y del inca. Y la vasca, en base a la lana de las llamas y alpacas, era la ropa de los catunrunas, es decir, del pueblo. ¿De acuerdo? Continuamos. Los incas se beneficiaban de la inigualable producción artística en metales de los artesanos, especialmente artesanos que pertenecían a la cultura lamayeque y chimú. ¿Ok? En la organización del Tahuantinsuyo existían responsables de suministrar todos los elementos necesarios para tal actividad. Tenemos los Coricamayok, que entregaban oro para los orfebres, y los Colque Camayok entregaban plata. También se trabajaron el cobre, bronce, zinc y otros metales, pero estos eran netamente para elementos dedicados a labores domésticas, mientras que el oro y la plata eran elementos destinados para decoraciones o simplemente elementos para la nobleza. ¿De acuerdo? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. No se olviden que las tareas deben ser subidas a la plataforma Classroom. Buen día.